dentro de lo posible, ¿cierto? Quienes iban al día y de ponerse al día, quienes iban un poco tarde con el curso. Ya, como les comenzaba, partimos con materia nueva. No es esta la primera PPT. ¿Cuántos problemas? Vamos a partir con funciones vectoriales, pero esta no es la primera PPT, sino la segunda. Entonces voy a volver a mandar la PPT. Entonces comenzamos con funciones vectoriales. Dice, primero, suponga que de funciones en varias variables. Antes de partir al tiro, ¿cierto? Con la materia, recordar que nosotros primero vimos funciones reales, ¿cierto? Esto lo vieron ustedes en cálculo diferencial, después lo vieron en cálculo integral, ¿sí? Que son todas las funciones que van de R a R, ¿sí? Esa es una función real. Luego nosotros vimos en este curso las funciones vectoriales, ¿sí? Entonces, las funciones vectoriales son todas aquellas funciones que van de R, ¿cierto? Cualquier función que toma un R y va a Rn, ¿sí? Ya habíamos estudiado, por ejemplo, f de t igual a coseno de t, seno de t, ¿sí? Cualquiera de esas funciones eran funciones vectoriales. Y hoy vamos a comenzar a estudiar funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, las funciones de varias variables son las funciones que van de Rn a R, ¿ya? O sea, lo contrario a lo que es una función vectorial. Una función de varias variables, por ejemplo, puede ser f de x, y igual a x más y. Toma dos elementos y me retorna un elemento, ¿sí? Entonces esta función iría de R2 a R. Esas son las funciones que vamos a estudiar hoy día. Entonces, primero, supongamos que D es un conjunto de n hadas. N hadas, ¿sí? Representa, en este caso, el conjunto D sería el conjunto de todos los X perteneciente a Rn. ¿Ya? N hadas quiere decir, ¿sí? Todos los X pertenecientes, lo voy a escribir de manera más detallada, pero son todos los X1, X2 y así. Xn perteneciente a Rn. Ese es el conjunto D. Esto de aquí es lo que se... Pésimo color. Esto de aquí es lo que se llama una n-hada, ¿sí? No es un par ordenado porque no tiene dos elementos, tiene n elementos, ¿sí? Entonces, supongamos que D es un conjunto de n-hada de números reales. Una función real f, ¿sí? En D es una regla que asigna un único número real. Esto es importante, ¿ya? Asigna un único número real. Esto quiere decir que f de x, y me asigna únicamente un número real, que en este caso sería x más y. ¿Sí? Ese es único. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá, con otras letras, la función f que toma una n-hada, que sería lo que está aquí adentro, ¿sí? Una función f que toma n-hadas y me entrega únicamente un valor de w. ¿Sí? A cada elemento en D, el conjunto es, a ver, espérenme que aquí, ahí sí, ya. A cada elemento en D, ¿sí? El conjunto D es el dominio de la función, porque estas funciones toman un f que va de D, que está contenido en Rn,
a un, le voy a llamar U, que está contenido en R, porque no necesariamente pueden tomar todos los valores, ¿sí? Por eso es que este conjunto se llama dominio, ¿sí? Mientras que este conjunto se llama recorrido, ¿sí? O a veces también está en la literatura como imagen. Entonces, esa es una función vector de varias variables. Veamos algún ejemplo, ¿sí? El primero podría ser el mismo que acabo de dar, f de x, y igual a x más y. El dominio está contenido ¿en qué conjunto? En este caso estaría contenido en R2. Esto quiere decir el dominio de la función f. ¿Sí? Eso de ahí es el dominio, perdón. Eso de ahí es el dominio de la función f. Disculpe, profe, ¿por qué R2? Porque tomo dos elementos. ¿Sí? Tomo dos elementos. Sí. ¿Ya? Esta de acá, por ejemplo, f de x, y, z, lo voy a escribir así, de, no sé, raíz de x más y más z. En este caso, el dominio de esta función estaría contenido ¿en qué conjunto? En R3. En R3, ¿cierto? Porque ahora tomo tres elementos. ¿Sí? El recorrido, en cambio, es los elementos que toma la imagen. El recorrido acá, el recorrido de la función, ¿está contenido en qué conjunto? En R2. ¿Por qué en R2? No alcancé el nombre. Creo que fue el Valentino, pero no estoy Sí, seguro. yo. Valentino, ¿por qué en R2? Porque, o sea, el recorrido está en R2 porque el dominio está en R2. No necesariamente, porque el dominio tiene que ver con los valores que va a tomar la función. Y el recorrido tiene que ver con los valores que retorna la función. Y aquí, por ejemplo, para el primer caso, voy a agregar una hojita. En el primer caso, si yo tomo la función para esta, pensemos en esa. F de 1,1, ¿cuánto me da? 1 más 1. Este número, que es el que retorna, no está en R2 porque no es un par ordenado. ¿Sí? Así que como bien dice ahí el Francisco, el recorrido estaría en R. Ah, y el segundo igual está en R, ¿no, profe? El segundo también está en R. Todos los recorridos de las funciones de varias variables está en R, porque por definición la función de varias variables, ¿sí?, va de Rn a R. O sea que siempre llegan a los reales. ¿Sí? No necesariamente va a abarcar todos los reales. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esa parte al menos? Sí, profe. Ya. Seamos un poquito más estrictos en el dominio. Pensemos. ¿Hay alguna restricción para el valor x y? En el primer ejemplo, para no ponerle, a este le voy a llamar g, ¿ya? Para que no quede como las dos con f. ¿Hay alguna restricción en los valores que pueda tener tomar el x y el y en la primera, en la función f? ¿O x y pueden ser cualquier cosa? Cualquiera. Cualquiera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para la función f, ¿sí?, x, y pueden tomar cualquier valor. ¿Sí? No hay una restricción. ¿Sí? Esto implica que el dominio no solo esté contenido en R2, sino que el dominio sea todo R2. Es decir, cualquier punto
cualquier par ordenado puede tomar esta función y lo va a convertir. ¿Sí? Para la segunda función, la función g, ¿hay alguna restricción que tenga que cumplir x, y, z para poder calcular g de eso? Que La no suma no sean puede ser negativos. Claro, ¿cierto? Que la suma no sea negativa o, que es lo mismo decir que la suma sea mayor o igual a 0. Entonces, para la función g, en cambio, ¿sí? Para la función g, x, y, z tienen que cumplir, ¿sí? Que x más y más z sea mayor o igual a 0. Sí o sí. Por lo tanto, en este caso, el dominio ya no va a ser todo R3, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el punto menos 1, menos 1, menos 1 no está en el dominio, ¿sí? Porque la suma da menos 3. Entonces, en este caso, el dominio van a ser todos los puntos que estén en R3 tal que cumplan esta condición. ¿Sí? Ese va a ser el dominio de la función g, perdón, no f. Porque ya no pueden ser todos los puntos. Y el dominio tiene que estar contenido en R3. El dominio no es x más y más z, no. El dominio son todas las tripletas ordenadas que cumplan esta condición. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Veamos entonces, voy aquí, dominio. Seamos un poco más estrictos con el recorrido también. Entonces, veamos el recorrido de la función f. X más y más z, x más y, perdón, puede ser cualquier valor. Ya no estoy preguntando por x, y, sino por x más y. Puede ser cualquier valor. Sí. Sí, Solamente los reales, ¿no? Cualquier valor en los reales. Entonces, nuevamente pasa, déjenme bloquear la pantalla para que no se dé vuelta. Entonces, nuevamente pasa que para la función f, ¿sí? Entonces, para la función f, ¿sí? X más y, que voy a llamar z, ¿sí? Puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Por lo tanto, el recorrido de f ya no solo está contenido en los reales, sino que el recorrido va a ser exactamente todo el conjunto de los reales. Veamos la función g. ¿Sí? Entonces, en la función g, la raíz de x más y más z puede tomar cualquier valor. ¿Solamente positivo? Solo los positivos, ¿cierto? Imposible que una raíz me dé negativa. Por lo tanto, en este caso, para la función g, ¿sí? Para la función g, la raíz de x más y más z, que voy a llamar w, solo puede tomar, que en este caso sería w, ¿cierto? Solo puede tomar valores positivos. ¿Incluyendo el 0 o sin incluir al 0? Porque el 0 recuerden que no es ni negativo ni positivo. Incluyéndolo, profe. ¿Cierto? Incluyendo al 0. Por lo tanto, el recorrido de la función g van a ser todos los reales positivos, incluyendo al 0.
Recuerden siempre que el dominio está contenido en Rn, así que el dominio es un conjunto, mientras que el recorrido está contenido en R, por lo tanto es un subconjunto, pero de R, ¿sí? Así que ojo con ese tipo de acotación. Entonces, ya sabemos más o menos qué es el dominio y el recorrido de estas funciones de varias variables, ¿sí? Tenemos el dominio y el recorrido. Ok, veamos este ejemplo entonces. Supongamos la función que f, que va de D, que está contenido en R3 a R, y está dada por f de x, y, ¿sí? Y está dada por f de x, y igual a 5 por la raíz de x cuadrado más y más z. Entonces, ¿sí? La función evaluada en 0,1,3 es un número, ¿cierto? Si yo evalúo la función, evalúo en 0,1,3, me va a dar un número. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, de cierta forma, es un puntito, le aplico la función f y lo transformo en un número, ¿sí? ¿En qué número se transformaría entonces el punto 0,0,0? En este caso, Aileen. Carlos, ¿en qué punto en qué número se transformaría el Profe, punto 0,0,0? En En cero, cero, profe. profe. En cero, ¿cierto? profe, Porque ¿podría explicar el ejemplo anterior? Que me enredé. solamente estoy evaluando, ¿sí? Entonces acá, esta es la función, ¿sí? Esa es la función que estoy utilizando. La función f de x, y, z, que me entrega 5 por la raíz de x cuadrado más y más z. Entonces, acá tengo f evaluada en 0,1,2. Este es el valor de x, este es el valor de y, este es el valor de z, y simplemente lo reemplazo. 0 al cuadrado, que es la x, más y más z. ¿Y sí, Carlos? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, ¿cuánto daría la función evaluada en 1, menos 1,0? ¿Cuánto sería eso, Carlos? 5 por la raíz de 1 al cuadrado ¿Ya? más menos 1 ¿Ya? más 0. Perfecto, ¿cierto? Entonces sería finalmente 0 también, porque queda 5, en este caso, ¿cierto? 5 raíz de 1 menos 1. No, nada que ver. Ya, perfecto, Francisco. Ya. ¿Dónde aparecen las funciones de varias variables? La verdad es que aparecen en todas partes, y esto es lo que nosotros hicimos en la clase, en la primera clase del semestre. En las aplicaciones tendremos que usar letras que nos recuerden qué representan las variables, ¿cierto? Cuando queramos aplicar las funciones de varias variables, ¿ya? Entonces vamos a usar letras que nos recuerden en las variables. Para decir que el volumen de un cilindro circular recto es una función del radio y la altura, podemos escribir la función del volumen dependiendo de dos variables, del radio y de la altura, ¿sí? Para ser más específicos, podríamos reemplazar la notación F de R, H por la fórmula exacta. Y ustedes recordarán que el volumen de un cilindro circular recto es esa, ¿cierto? Pi R cuadrado por H, donde tengo dos variables. Tengo la variable R y tengo la variable H. Esta es una función de R2 a R. Es una función de varias variables. Yo les podría preguntar, para el volumen, si lo escribo así, de 1, ¿cuánto vale f de 1,1? Sería
pi por 1 al cuadrado por 1, ¿sí? Que sería pi, que es el volumen de un cilindro circular recto. ¿Ya? Y esta es una función de varias variables. ¿Recuerdan alguna otra función de varias variables que en estos momentos? Todos saben una, al menos, así que les voy a ir preguntando individualmente. Cata, ¿recuerdas alguna función de varias variables? Dame un ejemplo. El perímetro de un triángulo, ¿no? El perímetro de un triángulo isósceles, porque si es equilátero depende solo de un lado. ¿Sí? Perfecto. Entonces sería el perímetro, ¿sí? Sería entonces el perímetro de un triángulo isósceles. Si el triángulo isósceles fuera este, ¿sí? Donde este es A y este es B. ¿Cuál sería la función? Dependería de A y de B, ¿cierto? El perímetro de la función. ¿Y cuánto sería? ¿Cuál sería la función? ¿Cómo calculo el perímetro usando A y B? Cata, ¿cómo calculo el perímetro de un triángulo isósceles? ¿Cómo sería? Es la suma de todos sus lados, ¿o no? Es la suma de todos sus lados, así que sería 2A más B. Esta es una función de varias variables. El perímetro de un triángulo isósceles. Si el triángulo hubiese sido equilátero, no es de varias variables, porque son todos los lados iguales, hubiese sido 3A. ¿Sí? Y esa tiene solo una variable, que es A. Acá tengo dos Profe, variables, A y B. Dime, Leo. entonces si saco el área de un círculo tampoco sería de varias variables. Pi r cuadrado tampoco es de varias variables. El área del Ya. círculo, de hecho, el área del círculo solo depende del radio. ¿Sí? Por eso le digo. Exacto. Otra función de varias variables. ¿Ustedes tienen economía? ¿Ya tuvieron? Sí, profe, estamos en eso. ¿Ya tuvieron economía? Yo sé que hay una fórmula de economía muy, muy famosa que creo que se llama CROF, ¿o no? La voy a buscar aquí el tipo. Varias variables en economía. Voy a poner funciones porque si no quizás me aparezca cualquier burrada. Que es una que usa K y P parece que son las letras que usa. Hacer las funciones de las anualidades también, profe. ¿Cuál? De las anualidades. Déjame buscarla y se la mando. Funciones de las anualidades. Yo sé que en economía se usa una que es, parece que se llama CRO, que es clásica porque yo siempre la uso para pedirle las derivadas parciales. A ver, funciones. Variables. CRO. Parece que según yo se llama CRO o algo así. Ya, ahora no lo voy a encontrar. Es clásica. Ya, ¿cuál otra, mientras yo la busco, cuál otra función de varias variables conocen? ¿Una esfera, profe? ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa con la esfera? Eh, o sea que para graficar una esfera ocupamos x al cuadrado más y al cuadrado, por eso lo hice. Ah, ¿las cónicas o no? ¿Una cónica de una esfera? Pero sí, efectivamente. Ya no lo encuentro. Volveré en un otro momento. Mi nube de Notability está llena, entonces como que no sé.
efectivamente, el Ignacio me dice una esfera que sería este ejemplo, ¿sí? El manto de una esfera, ¿sí? El manto de una esfera, ¿sí? Sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Esa es una esfera en 3D, ¿sí? Ya, gracias Kevin. Sí, esa es la función, la de Cobb-Douglas, ¿sí? Esa es, también es de varias variables. Esta función también es de varias variables. ¿De cuántas variables es esta función? Profe, ¿De ¿sería de 4 cuatro? o no? ¿De 4 o no? De 3, profe. De 3, el r cuadrado lo consideramos lo constante. Pongamos una esfera de radio 5. Entonces aquí le voy a poner 25. ¿De cuántas variables sería esta función? Y ahora sí de 3, profe. De 3. No sé si de 3. ¿Por qué? Porque acá la escribí de una forma distinta. Acá no escribí f de x, y, z igual a algo. Esta función es de 3 variables. Tengo estas 3 variables y son iguales a z o a f. ¿Sí? Pero acá no, acá no está escrito de esa forma. Entonces, en este caso, yo podría despejar z. Z cuadrado sería igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y z sería igual a la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. O, si uso el signo menos, quedaría 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta función de acá es de 2 variables. ¿Sí? Porque hay una variable que sería la z que depende de x y de y. Por eso sería una función de 2 variables. Porque z era la variable independiente. Fíjense que aquí esta es independiente. O sea, esa es la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, z depende de x y de y, por lo tanto es una función de 2 variables. Y voy a buscar ahora sí la función que me está diciendo el Kevin, clásica en economía, la de Cobb-Douglas, ¿sí? Profe, Que esa que le envié yo, ¿sería una o no? La que dice el valor final es igual al valor inicial por 1 más r elevado a n. la voy a mirar, dame un minuto. La función de Cobb-Douglas, sí, es una que se utiliza para la producción, ¿sí? Donde Q representa la producción total y la producción total depende del trabajo de insumo, del capital de insumo y de un factor total de productividad. Además, alfa y beta son elasticidades, o sea, son en este caso constantes. Por lo tanto, la función de Cobb-Douglas, ¿sí? Es de 2 variables, depende de la variable t y de la variable k. ¿Ya? La que tú me mandas, Leo, es B0 es constante, que va a depender porque, ojo Es con el valor inicial, profe. entonces aquí tengo valor final igual a valor inicial 1 más r elevado a n. Esta es como la de interés, ¿no? Sí, el r es la tasa y el n son los periodos, profe. Ya, pero es que en general, bueno, también la puedo mirar como una ecuación de varias variables, ¿sí? Que dependa de R y de N. Entonces, para cada tasa y para cada periodo, yo te puedo dar el valor final del interés, ¿sí? Siempre y cuando el valor inicial sea una constante, ¿sí? Así que también podría ser una función de varias variables. Así que la verdad es que por eso les decía al principio que esto se usa en todas partes. Las funciones de varias variables es la parte más práctica del curso de cálculo vectorial, ¿sí? Y por eso es la unidad más larga también y vamos a dedicarle de aquí hasta final de semestre a esta unidad. Formalicemos entonces lo que habíamos hablado antes sobre el dominio. Vamos a decir que el dominio de una función real de 2 variables,
¿Sí? ¿Y por qué de 2 variables y ya no de n variables? ¿Ya? Generalmente vamos a trabajar con, voy a hacer la acotación acá, para este curso vamos a trabajar la mayoría de las veces con funciones que van de R2 a R. ¿Por qué voy a trabajar con funciones que van de R2 a R? Porque las funciones que van de R2 a R tienen la gráfica en R3. ¿Ya? Más adelante vamos a revisar cómo se grafican estas funciones. Pero por ahora dejar claro que la mayoría de las funciones las vamos a trabajar con funciones que vayan de R2 a R. ¿Sí? Entonces, tomemos una función real de 2 variables, ¿sí? Por lo tanto aquí voy a cambiarle a un 2 como quieran. Donde entonces el dominio F va a ser este conjunto. ¿Sí? Veamos este ejemplo. En la siguiente función, ¿cuál creen ustedes que es el dominio? ¿Qué valores pueden tomar x, y? ¿Qué valores pueden tomar o qué valores no pueden tomar? ¿Todos los reales? Ya, todos los reales, ¿alguien dice por ahí? ¿Y Entonces, a los reales positivos, profe, o no? ¿O Profe, yo no creo que influye? todos los reales, pero con la condición de que X no sea igual a Y. todos los reales, dice el Andrés, pero tengo un problema porque esta función va de un conjunto que está contenido en R2 a un conjunto U, le voy a llamar U, que está contenido en R. Entonces, el dominio no pueden ser todos los reales. ¿Por qué no pueden ser todos los reales? Sí. Bueno, no pueden ser todos los reales, Andrés, porque tiene que estar contenido en R2. Y R no está contenido en R2, ¿cierto? R es un número y R2 es un par ordenado. Por lo tanto, ojo con eso. Acuérdense siempre que el dominio tiene que estar contenido en Rn. Así que en este caso, el conjunto sería el dominio de la función, como bien me escribe el Leo por ahí, sería todos los números que estén en R2, todos los pares ordenados que estén en R2, tal que X menos Y sea distinto de 0. ¿Ya? Ese sería entonces, en este caso, tal que sea distinto de 0. ¿Ya? Ese sería entonces el dominio. ¿Sí? Se puede graficar el dominio porque es un conjunto. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica del dominio? ¿Cómo graficarían ustedes esto? Ese conjunto. ¿Cómo lo podrían graficar? Acá está R2. Profe, por mi parte, yo siempre me confundía cuando tenía que graficar los dominios, así que ahora voy a aprender. Ya. Entonces, en R2 viven todos los pares ordenados, ¿sí? Por lo tanto, son todos los puntitos, ¿cierto? Pensemos. ¿El 1,1 está en el dominio? El Y 1,1. daría 0 la resta, pues, profe, ¿o no? Ya, entonces el 1,1 no está, ¿ya? Los puntitos que yo vaya encontrando que no están los voy a marcar en rojo y los que sí están en azul. El Francisco me dice, el 1,-1 sí está. El 1,-1, que sería este de acá, ¿sí? Este puntito lo voy a marcar en azul. Ese sí está. Ya, ¿qué otro punto está? Vamos así como haciendo al azar. ¿Qué otro punto sí puede tomar, sí está en el dominio? Profe, yo creo que todos los negativos sí, y los positivos, cuando son iguales, se anulan, pues, ¿no? Ya, pero los negativos, el -1 con el -1 tampoco están, ¿o No, no? pues, pero me refiero cuando son iguales. En el caso de que ambos sean iguales, se anulan, pues, ¿no? Este tampoco está, ¿cierto?
Ya, entonces, ¿cuáles son los puntos en que ambos son iguales? Los que ¿Dónde están en están el cuadrante 2 y el 4, ¿no? No, porque por ejemplo este punto de acá está en el cuadrante 2 y es el 2,1, ¿sí? Y el punto 2,1 sí pertenece al dominio, ¿cierto? Porque la resta no da 0. Así que no son todos los que están en el cuadrante 2, 1 y 3. ¿Cuáles son los puntos que no están en el dominio? El 0,0 tampoco está, por si acaso. ¿Una línea recta, profe? Es ¿O no? como esta línea recta, ¿cierto? Así que efectivamente el dominio, lo voy a marcar en azul, sería todo el plano. Todo el plano. Menos la línea recta. Esa es la gráfica, una gráfica media rara, pero esa sería la gráfica. El dominio sería todo el plano R2 menos los puntos que estén sobre la recta. ¿Queda claro, Leo? Sí, profe. Sí, ya, vamos a hacer más ejercicios, así que no se preocupen. Ya, vamos viendo entonces ahora. Bueno, acá está la gráfica igual. Ah, no, estaba la gráfica. Ya, pero ahí está. Son todos los puntos X, Y pertenecientes a R2, tal que X sea distinto de Y. ¿Qué es el recorrido? El recorrido, en cambio, son todos los valores Z que están en R, tal que existe un valor que pueda, tal que existe una n-upla que pueda tomar ese valor. Veamos el caso del logaritmo, creo que aquí puede quedar un poco más claro. Y para ver el caso del logaritmo y repasar el dominio, veamos primero el dominio del logaritmo. Entonces, repasemos. Y esto lo vamos a recordar de matemática. La función f de x igual a logaritmo de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo en R? No en R, no en varias variables, lo estamos pensando en R. ¿Qué valores puede tomar x? Mayores que 0, profe, ¿o no? Mayor es estricto que 0, ¿cierto? Porque el logaritmo de 0 Sí. no existe. Entonces son todos los valores reales positivos. ¿Y cuál es el recorrido de la función f? ¿Qué valores me devuelve el logaritmo? ¿También sería reales positivos? Vamos viendo un gráfico. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la gráfica del logaritmo? Más o menos es así. El logaritmo es así, ¿no? Nunca toca el 0. Esa es la gráfica del logaritmo, ¿cierto? Algo así. Entonces, evidentemente, son todos los reales positivos sin incluir el 0, ¿cierto? No está tocando el 0 acá. Le va a hacer ahí la pelotita. Pero el recorrido son los valores que puede tomar en I, Katy. ¿Y en I qué valores puede tomar? ¿Serían todos los reales, profe, o no? Todos los reales, Katy, ¿sí? Porque fíjate que puede tomar cualquier valor de acá, del eje Y. De Ya, hecho, este valor de aquí existe. claro. ¿Sí? Así que sería todos los reales. Y aquí voy a necesitar que sí o sí ustedes recuerden funciones clásicas, como el logaritmo, la raíz, ¿cierto? Ese tipo de funciones vamos a necesitar. La arcotangente, que también siempre tiene un dominio distinto. La exponencial, que el dominio son todos los reales, pero el recorrido no, etc. ¿Sí? Profe, disculpe, me tengo... Ah, ya. Entonces, veamos acá. Encuentra el conjunto del dominio. ¿Cuál sería entonces ahora si lo pensamos en R2? ¿Cuál sería el dominio de la función f? Pensándolo ahora con esta función que estamos trabajando. El dominio está contenido en R2, así que sería todos los X, Y pertenecientes a R2, tal que, ¿qué cosa?
X es mayor que... Ah, no, pues, no. X más... Ah, no sé, profe, me voy. Pero tiene que ser mayor a 0. ¿Qué cosa tiene que ser mayor a 0? X por Y. X por Y tiene que ser mayor a 0. El argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Tal que X por Y sea mayor estricto que 0. Ese es el dominio. Tratemos de graficar esa región. Nuevamente estamos hablando del plano, así que voy a hacer el plano, ¿sí? Y si a alguien le cuesta, voy a seguir haciéndolo con puntitos. Entonces, voy a marcar en azul todos los puntitos que están en el dominio y con rojo los que no están. Entonces, Diego, dime un punto que pertenezca al dominio. 1 por 1. 1 por 1. ¿Cierto? 1 por 1, entonces sería el punto 1,1. Así que este punto lo voy a marcar en azul. Ese punto sí está en el dominio. Perfecto. Ya. Otro punto que pertenezca al dominio Diego Guerrero. No está el Diego Guerrero. Cata, otro punto que pertenezca al dominio. 2 y 3. 2,3. Ojo con los pares ordenados. Recuerden que son pares ordenados. Entonces, 2,3. El 2 acá y el 3 lo voy a dibujar acá. Ya, ese punto está en el dominio. Seba Morales, dime un punto que no esté en el dominio. Simón, un punto que no esté en el dominio. El 1,0 no está en el dominio, ya el 1,0 está acá. Ese no está en el dominio. El Kevin me dice el menos 1, menos 2 tampoco está en el dominio. Perfecto, Kevin. 1, menos 2, menos 1, menos 2 tampoco está, así que lo voy a marcar aquí con rojo. ¿Qué otro punto no está en el dominio? El 0,0, Manuel, perfecto. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora la gráfica es diferente. ¿Qué cuadrante siempre pertenece al dominio? Sería el 1 y el 3, profe, ¿o no? El 1 y el 3, porque si yo multiplico un número positivo con un número positivo, siempre va a estar en el dominio, sin incluir los bordes, porque todos los que estén justo en los ejes no van a estar. Y este de acá también, si yo multiplico un negativo con un negativo, también siempre va a estar en el dominio. Por lo tanto, esa sería la gráfica del dominio en este caso. ¿Qué puntos no están en el dominio? Todos los que yo voy a marcar ahora en rojo. No es necesario graficar los que no están, basta con graficar los que están. Sí, pero los voy a hacer igual por si acaso. Incluyendo, y para que quede bien notorio, los ejes tampoco están en el dominio. ¿Sí? Así que esos serían los puntos, lo azul es lo que sí está en el dominio. Claro ahí entonces que el dominio es una región, porque estamos hablando que es un conjunto que está contenido en R2. Perfecto. Veamos entonces ahora qué pasa con el recorrido de esta misma función. El recorrido son todos los valores que puede tomar, ya no el x, y, sino que todos los valores que puede tomar x, y. ¿Cuál sería el dominio entonces en este caso? El recorrido. Katy, por ejemplo, ¿cuál sería el recorrido de esta función f? Si son todos los valores que puede tomar el logaritmo de x por y. Serían todos los reales. Todos los reales, ¿cierto? Y acá no tiene mucho sentido graficarlos porque los reales es una recta, así que Claro, serían todos. no tendría mucho sentido, ¿cierto? Graficarlos. Por eso uno no grafica el recorrido. Recuerden que el recorrido de una función de varias variables siempre va a estar contenido en R. O puede ser el mismo espacio R. Perfecto, Francisco también. Ok, vamos con otro ejemplo entonces. Tengo un ejemplo que puse en una prueba hace mucho rato ya, pero lo voy a poner porque en su prueba también lo puse. La función f de x, y
igual al signo de x más y. Ya, esa es la función signo. Entonces, ¿cuál es el dominio? La función signo es 1 si x más y es positivo, ¿cierto? La puedo definir así. Esta función es 1 si x más y es positivo, es 0 si x más y es 0, y es menos 1 si x más y es negativo. Esa es la función signo. Por ejemplo, damos aquí un ejemplo antes de tirarnos con el dominio. ¿Ya? ¿Cuánto es f de 1,0? Sería el signo de 1, y el signo de 1 es, 1 es un número positivo, así que el signo de 1 es 1. ¿Cuál sería el signo de 2, menos 5? Sería el signo de la función 2 menos 5, que es el signo de menos 3, pero menos 3 es un número negativo, por lo tanto estoy acá, ¿cierto? Y sería menos 1. Ok. ¿Queda claro cómo funciona esto de la función signo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, veamos el dominio. Entonces, el dominio de la función signo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Profe, en este caso sería con corchetes cerrados, ¿no? El dominio son qué valores puede tomar x, y. Ah, ya, es que yo lo estaba asumiendo como el ¿Serían todos los resultado reales, profe? quedaba. Todos los reales, ¿cierto? Con el entusiasmo que necesitamos del Valentino hasta ahora. Muy bien. Yo Sería, pensé lo mismo que había pensado Francisco, pero ahora ya entendí. ya. El dominio son todos los valores que puede tomar x, y. X y y pueden tomar cualquier valor. De hecho, yo podría poner el signo de menos pi, 5, ¿cierto? Cualquier valor va a poder tomar. ¿Sí? Entonces sería, este sería todos los reales. Todo. Así que el dominio, ¿cuál sería, Valentina? El dominio son todos los reales. No. ¿Dónde tiene que estar contenido el dominio? En R2. En R2. Sería todo R2, Valentino, no todos los reales. ¿Cierto? Ay, Porque son todos los valores que puede tomar x, y, que es un par ordenado. Ya. Y si yo lo quisiera graficar, voy a graficar entonces fácilmente, es todo. Y ahora no tiene ninguna restricción, ¿cierto? Es todos los reales. Ok, veo aquí la discusión en el chat, entonces, ¿cuál es el recorrido? el recorrido sí que sería entre 1 y menos 1. No, porque entre 1 y menos 1 está el 1,5 y la función nunca toma el valor 1,5. O sea, entre 1 y menos 1 está el 0,5 y la función nunca toma el valor 0,5. No hay ningún sería- x, pero y. Entonces sería 1,0, menos 1. Exacto, ¿cierto? Entonces el recorrido sería estrictamente el 1, el 0 y el menos 1. Ese sería el recorrido. Porque el recorrido son todos los valores que puede tomar. ¿Sí? No puede, la función nunca te va a retornar un 0,5. ¿Sí? La función nunca te va a retornar un menos 0,5 tampoco. Solo te puede retornar el valor 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Y evidentemente no tendría gracia graficar esto porque son 3 números, así que lo vamos a dejar así. ¿Claro entonces el dominio del recorrido? Ahora sí, profe. Ahora sí, ya. Ok, pasamos entonces. Oye, esta PPT tiene como 100 hojas. Con ese ánimo, profe. No, es que tiene 72 hojas porque el Seba le pone pausa, como si lo estuviera haciendo el computador. Entonces, esa parte ahí, después yo debería pasar a esa, pero como yo uso el lápiz, no me es tan útil así. Pero sí, hoy día es mi día del terror. Me levanté a las 6 y respondí correo en la mañana
Partí trabajando a las 8:30 y todavía no termino, pero esta es mi última clase. Así que ya queda poco. Ya, veamos entonces curvas de nivel con mucho más ánimo. Ok, ya sabemos cuál es el dominio, cuál es el recorrido. Me encantaría poder graficar estas funciones, o al menos hacer un bosquejo del gráfico, ¿sí? Pero es difícil hacer un gráfico de estas funciones porque para cada par ordenado voy a obtener un número. Entonces es complicado graficar derechamente las funciones. Por lo tanto, antes de pasar a la gráfica, vamos a revisar lo que son las curvas de nivel, porque las curvas de nivel me van a dar una idea de cómo podría ser la gráfica. Entonces, un conjunto de puntos en el plano, donde la función f de x, y tiene un valor constante, es una curva de nivel. O sea, cualquier punto en el plano donde la función sea constante, va a ser la misma curva de nivel, cualquier conjunto de puntos, ¿sí? Si volvemos a el signo, a la función f de x, y, ¿sí? Igual al signo de x más y. Entonces, f de 0,1, dijimos que era el signo de 0 más 1. O sea que esto es el signo de 1, que es 1. Y la función 2,5 es el signo de 2 más 5, ¿sí? El signo de 2 más 5, que es igual al signo de 7. 7 es positivo, así que el signo sería 1. Fíjense que para 0,1 y 2,5 me da el mismo nivel, me da el mismo valor la función. Por lo tanto, estos estarían en la misma curva de nivel, porque para esos dos puntos obtengo el mismo valor constante que es 1. ¿Sí? Así que la curva de nivel en esta función, estos dos puntos estarían en la misma curva de nivel. Veamos este otro ejemplo. Dice, la función es x cuadrado más y cuadrado. Vamos a obtener las curvas de nivel 0, 1, 4 y 9. Si quiero obtener la curva de nivel 0, entonces tendría que hacer x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Esta sería, así podría obtener la curva de nivel 0. ¿Sí? ¿Por qué de esta forma? Porque lo único que debo hacer es, según la definición, es tomar f de x, y igual a 0. Pero f de x, y es x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Esta curva de nivel, si ustedes la graficaran, ¿cómo sería? ¿A qué se parece? Diego Lavarría, ¿a qué se parece esto que tengo marcado en negro? ¿Sería como una parábola o no? Esa No, gráfica. no, porque las parábolas tienen esta forma, y igual a 4p x menos h al cuadrado. Entonces aquí tienes 2 al cuadrado, ese y este de acá. O sea, solo ese, ¿cierto? Así que no sería una parábola. Esa es la forma de las parábolas. Tampoco es una elipse, porque la elipse tiene esta forma. X menos h al cuadrado partido en 2, o en a cuadrado, más y menos k al cuadrado partido en b cuadrado. ¿Sí? Entonces tampoco sería una elipse, porque para que sea una elipse tienen que estar divididos en números ¿Es distintos. un círculo? Más o menos. Un círculo de radio, ¿cuánto? 0, porque el r cuadrado es 0. R cuadrado es 0. Entonces es un círculo de radio 0, pero un círculo de radio 0 es lo mismo que un puntito, ¿no? Un círculo de radio 0, la gráfica de un círculo, y voy a ir graficando aquí en grande todas las curvas de nivel. Ya, voy a... Un círculo de radio 0 sería esto.
un punto ahí. No es una esfera, Francisco, porque las esferas tienen 3 coordenadas y esta tiene 2. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Sería un círculo de radio 0, que es lo mismo que un punto en el 0. Veamos la curva de nivel 1. ¿Sí? La curva de nivel 1 sería f de x, y igual a 1. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Perdón, igual a 1. ¿Cómo sería la gráfica de esta curva de nivel? Un círculo pequeñito. ¿Un círculo de radio cuánto? 1. Un círculo de radio 1. ¿Sí? Esa sería más o menos la gráfica. Un círculo de radio 1. Y normalmente uno suele escribir aquí la curva de nivel 0, la curva de nivel 1. Ya voy a correr esto hacia la izquierda y voy a seguir hacia acá. Entonces, si yo ahora quiero escribir la curva de nivel 4, ¿sí? Entonces, la curva de nivel 4. La curva de nivel 4 sería f de x, y igual a 4. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 4, que sería un círculo de radio. 4. No. De radio 2, porque es 2 al cuadrado me da 4. Ah, claro. ¿Sí? Así que sería un círculo de radio 2 en este caso. Y esta sería la curva de nivel 2. Bueno, y evidentemente la curva de nivel 9 va a ser un círculo de radio 3. ¿Sí? Y así podría seguir con la curva de nivel 9. ¿Sí? La curva de nivel 9, que va a ser finalmente f de x, y igual a 9, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Sí? Por lo tanto, sería esta curva de acá. Un círculo de radio 3. Como que bonito lo quedó, pero sería ese. ¿Ya? Fíjense que estar igualando f de x a 0, después estar igualando a f de x a 1, f de x, y a 4 y a 9, es como que voy subiendo de nivel. Solo mirando esto, ¿a alguien se le ocurre cómo podría ser el gráfico en 3D? Si esas son las curvas de nivel, ¿cuál podría ser el gráfico en 3D? Si alguien mirara una ola, ya podría ser una ola, como que estoy mirando la parte de arriba, pero eso solo si la estoy mirando desde arriba. ¿Ya? La verdad es que las curvas de nivel representan, las voy a dibujar acá, en 3D. ¿Sí? Esta es la primera curva de nivel. Voy a bajar este gráfico, lo voy a copiar. ¿Ya? La segunda curva está en el nivel, este es X, este es Y y este es F de X, Y. Por lo tanto, sería X. Después la curva que está en el nivel 1 sería este círculo de radio 1. Es como si lo estuviera mirando desde arriba. No quiero que... Sí. Como si lo estuviera mirando desde arriba. Esa es la curva de nivel 1. ¿Sí? Está en Z, está en el 1. Después tengo la curva de nivel 2. ¿Ya? La curva de nivel 2 está en Z igual a 2. Como que voy subiendo. Profe, ¿Sí? Dime. ¿puede ser así como la interpretación de la intensidad entonces con las curvas de nivel? De la intensidad. Porque así como haciendo un ejemplo del radio, puede ser como qué tan lejos puede llegar una intensidad, ¿o no? No sé lo O que sea, te- relacionándolo con el Yo creo que se proyecto. refiere a como las ondas que emite. Una Claro. onda. Ah, sí, puede ser eso. La onda que Relacionándolo emite, así, a sí. eso me refiero. Esa sería la curva de nivel 1. ¿Por qué la voy a graficar acá? Porque está en el 1, en el eje Z igual a 1. Este muchas veces se nombra como Z para no escribir f de x, y. ¿Sí? Este de acá sería la curva de nivel 4.
esta de acá sería la curva de nivel 9. ¿Se les ocurre qué figura puede ser esto? Muy fake. Ah, no. ¿Cómo qué? ¿Alguna Em, idea? Si esto fuera como un manto, ¿qué forma tendría? Como un cono, profe, ¿no? Como un cono, ¿cierto? Como un paraboloide que se llama. Esa sería la forma, ¿ya? Acá están, si ustedes ponen esto en Wolfram, les va a salir ese gráfico de las curvas de nivel, y si lo graficamos en 3D, va a ser eso, ¿sí? Como ese cono de ahí. Fíjense que en Wolfram esta es una curva de nivel, que es este círculo, ¿sí? Los marca con colores, pero eso ya da lo mismo, y acá además Wolfram pone las curvas de nivel ahí. Así que uno puede ir dándose cuenta cuáles son las curvas de nivel, ¿sí? Ok. Les voy a dejar de ejercicio este de acá, las respuestas están acá, así que traten de hacerlo. Dice, esta es la función f de x, y igual a x menos y, y pregunta cómo se puede representar las curvas de nivel. Así que este se los voy a dejar aquí de tarea para que lo puedan hacer. Tienen que hacer lo mismo, al menos grafiquen 5 curvas de nivel. Acá están los gráficos, así que no creo que tengan problemas con eso. Ya. Bueno, acá hay otros ejercicios que creo que también pueden ser buenos hacerlos. Este de acá, ese, que también se los voy a dejar de tarea. ¿Sí? Dice, esta es la función y se les pide todo. Obtenga el dominio y el recorrido, obtenga las curvas de nivel, y según las curvas de nivel, trate de imaginarse algún gráfico, ¿ya? De cómo podría ser esa figura. Y también está resuelto, así que no creo que tengan problemas con eso. Perfecto. ¿Ya? Así que traten de hacer esos 2 ejercicios. Con respecto a lo que vimos hoy día, aprovechen que venimos recién saliendo del receso. ¿Sí? Y la clase es mañana, así que traten de hacerlo de aquí a mañana. Son 2 ejercicios cortitos y así mañana partimos con dudas, ¿sí? La clase. ¿Ya? Eso, nos vemos mañana. Que tengan excelente noche. Profe, Dime. que tengo una duda yo con la rúbrica de presentación, ¿Ya? porque no sé si te estarán mal los nombres o qué, que la presentación de medio semestre nos pide entregar desarrollo y discusión más las conclusiones. La voy a actualizar. La presentación tienen que ustedes indicar, o sea, es una presentación, no me tienen que entregar un informe, ¿sí? No, sí, pero me Entonces, refiero la que... presentación tiene que ir, la introducción, ¿sí? Completa, y la ¿Ya? introducción implica 5 cosas. El contexto, la problemática, el contexto, el análisis de la problemática, los trabajos previos, el enfoque de solución y la metodología de solución, ¿sí? Esas 5 cosas van en la introducción. Y además tienen que el desarrollo. Si ya entregaron el proyecto hace 2 semanas, ya tendrían que empezar a haber desarrollado un poquito más del proyecto. Por lo tanto, todo lo que hayan avanzado en el desarrollo del proyecto, ¿sí? La conclusión y la discusión no. La voy a Ya, actualizar. profe, entonces están mal los nombres, están cambiados nomás porque en la presentación final que dice, aparece eso, de que entregar el contexto, objetivo y avance del desarrollo. Ya, la voy a Está- revisar entonces. Ya, profe, gracias. Gracias, Tomás. ¿Alguien más? Ya. Profe, respecto al laboratorio, el de la hora pasada, somos 2 integrantes en mi grupo, entonces quería saber si nos quedamos con los 2 o podemos agregar a alguien más. ¿O usted puede agregar a alguien más? Está el Ignacio y Palma, Diego Palma. el Diego. Sí, voy a mandar ahí un correo a ver si te puedo agregar a alguien más. Ya, Tengo muchas 3 gracias. personas. 4. Ya. Ya, perfecto. Y eso, nos vemos. Que tengan excelente